Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Desde la pubertad hasta la vejez, el cuerpo de una mujer experimenta cambios en su organismo, a veces anunciados y otros no. ¿Qué provoca el desarrollo corporal femenino que debe tratarse de manera particular en cada caso? ¿Cuáles son las prevenciones recomendadas por los profesionales para las etapas de crecimiento, juventud, madurez y vida adulta mayor, tratando de conservar la buena salud en la mujer? Muchas interrogantes para un tema de interés general que hoy pondremos sobre la mesa con la presencia de dos profesionales médicos. Ellos despejarán nuestras dudas y aportarán sus valiosos comentarios con nuestro auditorio. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. Por supuesto, semana con semana los temas van ganando atención de nuestro auditorio y queremos traer siempre lo mejor, lo más actual y siempre acompañados de dos profesionales en la materia. Saludo a mi compañera Carla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José, muy bien, muchas gracias. Y como bien lo decías, como siempre, pues temas muy actuales que pueden ayudar, en este caso no solamente a las mujeres, también a los hombres, claro, y a toda la familia, porque esto importa a todos y por eso tenemos a dos grandes especialistas. Comienzo primero por las damas, María de Lourdes Rodríguez, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también al doctor Homero, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias a ambos por estar aquí esta noche con nosotros. Buenas noches otra vez. Gracias por haber venido. A ustedes. Con Homero ya es visita de este programa, creo que es el tercer programa, ¿no? Ya no sé si 3 o más, pero soy muy afortunado en que me inviten por acá. Honrado, y ahora pues de recibir la gracias. doctora que me tiene ahí como oyente en el radio, pero nunca no tenía Aquí gusto de estamos, conocerla. con mucho gusto. Gracias. Así que son dos verdaderos profesionales de lo que vamos a hablar hoy, de la mujer. Así que hoy mi compañera se va a dar un poco de rienda suelta porque creo que sí, hoy voy a vamos aprender hoy vamos mucho a hablar. todavía. Esperemos. Yo voy a empezar con una pregunta muy sencilla, que es, si bien el cuerpo humano, hombre, mujer, requieren de cuidados especiales, independientemente del sexo, el caso de la mujer se me antoja que requiere más cuidado, o será porque desde la niñez a la pubertad hay un cambio muy, muy evidente, que puede estar en un muchacho varón también, pero que es mucho más cuidadoso desde mi punto de vista, y quiero que ustedes me despejen las dudas. ¿Qué cuidados especiales debe tener la mujer en los inicios, entre niñez y pubertad? Empezamos con la doctora. Las niñas son, bueno, las mujeres somos un poquito diferentes al hombre porque nos desarrollamos más rápidamente. Desde que nacemos, la mujer es muy resistente. El pediatra, cuando hay un embarazo anterior al término, nos pregunta, ¿es niño o es niña? Nosotros ginecos, es niña. Dice, qué bueno, porque como que somos más resistentes, podemos salir más fácilmente de problemas fuertes, el cuerpo, el ser humano femenino. El desarrollo es un poquito más acelerado que en el hombre, sobre todo hasta la pubertad, hasta la adolescencia. Una mujercita empieza a desarrollarse de niña, como todos los niños, 2 años, desarrollo activo, de los 2 a los 6, a los 7 años, desarrollo lento, y de los 8, 9 hasta los 15, la mujer es muy acelerada. Empieza la prepubertad o la pubertad, y la adolescencia se adelanta al hombre unos 2 años. Por ejemplo, una niña de 13 años ya está desarrollándose físicamente, su tejido mamario crece, sus vellos aparecen, su estatura es más notorio, su estatura es mayor. Se dan cuenta en las niñas en la primaria, por ejemplo. Las niñas de 5º y 6º año son más altas que sus compañeritos de 5º y 6º año. Pero en la secundaria los hombres las alcanzan y las rebasan a las niñas. El desarrollo es más rapidito. Termina la pubertad de la niña, el desarrollo empieza a detenerse y empieza la pubertad del hombre. Se acelera el hombre, se desarrolla más rápido, y ya en la adultez, 19 años niña, 21 años hombre, se estabiliza mucho, pero sí hay diferencia, y la niña es como muy demandante. El niño es muy tranquilo, el niño se adapta,
más lento en todos aspectos, pero se abre de capa en la adolescencia. Claro. Y ahí es cuando se unen esos dos cambios que hay. ¿Cuáles etapas la mujer, digo, todos, tanto hombres como mujeres, debemos asistir periódicamente al doctor, ¿no? Pero ¿cuáles son las etapas claves que, si bien a lo mejor no vemos estos cambios físicos como la adolescencia o a lo mejor en la menopausia, pero cuáles son como estas etapas claves en las que las mujeres tenemos que poner mayor atención? ¿Yo? Cualquiera de los otros que guste. Adelante, después de usted. Muy bien. Pues en las niñas lo importante de bebé a que dejan el pañal, la mamá tiene control, el papá tiene control. Ahora actúan papá y mamá igual que con los bebés. Los limpian, los asean, pero la niña de los 4 o 5 años en adelante empieza a hacer sus actividades y la niña, por ejemplo, los genitales femeninos son más sensibles, son más detallados que el niño. La niña hay que enseñarle cuando empieza a bañarse, cuando empieza a limpiarse, su aseo de genitales es diferente al del niño. El niño, con que les enseñen la forma de hacer pipí, popó, pero la niña hay que enseñarles desde la limpieza, porque en la primaria, entre quinto, sexto, hay muchas niñas con infecciones urinarias. Y muchas dicen, ¿por qué? El niño no y la niña sí. Porque la niña a veces se limpia mal, hace pipí, popó, y no le enseñamos que la limpieza tiene que ser hacia atrás. Se le enseñó a la niña, límpiate tú, y nadie le puso atención, y se limpian hacia adelante, y se contaminan con gérmenes intestinales que pueden pasar a su vaginita o a la uretra y que causan infecciones. Son detalles tan pequeños y tan simples, pero como papás tenemos que estar atentos. El niño no, el niño con que se limpie, con que se lave, se bañe, no hay tantos detallitos. Es lo que les digo, es diferente. Y en esta edad, básicamente del paso de la niña a la adolescente, a mí me parece que, como sucede en los países del primer mundo, es el momento idóneo para poder decir, cómprate tu primer seguro de vida y de salud gratuito, que se llama información y educación. Es ahí cuando las niñas deben saber cuándo reglan, por qué reglan, de qué modo reglan, qué es normal, qué es anormal. Y es el momento en donde inicia el inicio del crecimiento de los senos, se conoce como telarca. Es en el momento justo en donde nosotros tenemos que enseñarles qué es el tejido mamario, cómo se explora, porque la autoexploración va a ser importante el resto de su vida. Y es justamente el momento que, al generar el hábito de la autoexploración, no la autoexploración aislada. Las niñas que aprenden así, aprenden a que cada mes tienen que revisarse. Luego entonces, cuando viene alguna situación que no estaba y ahora sí está, pues tengo el preconocimiento de saber, mi tejido mamario era así, ahora está diferente. Eso no necesariamente quiere decir que haya una enfermedad. A veces son cambios hormonales, son 1000 cosas, pero es importantísimo que la niña tome esta conciencia. Pero muchas veces pues es ignorancia desde los papás, ¿no? Que a ellos tampoco no les educaron, no les enseñaron, y pues existen estos tabús de que es que si le explico a la niña desde primaria, ¿no? Mucha gente, muchos papás que se ponen en contra de que en los libros de texto vengan, ¿no? Estas gráficas, pero es bueno para que sepan todo esto, ¿no? O sea, creen que de alguna manera van a despertar la sexualidad, lo que muchos dicen, ¿no? De manera errónea. En ese tipo de educación lo explícito es lo conveniente. Sí. Lo natural, lo natural. lo normal, Lo natural. los nombres normales, vagina, pene, genitales. En quinto y sexto año ya el libro de primaria ya trae la sexualidad. La trae como reproducción, no tanto como sexualidad. Reproducción humana, igual que reproducción de mamíferos y de otros seres vivos. Pero la reproducción es bueno tocar el tema. A mí me ha gustado mucho desde hace 20 años tocar el tema con los jovencitos de quinto y sexto año en las primarias y unir a los papás en ese momento. Tocar el tema con los niños, pero que los papás estén sentados atrás, que no les estén echando ojo de te voy a regañar si hablas. Presionándolos. Presionando, ¿no? Claro, sí. Claro. Y los papás se enteren del tema, cómo es, las preguntas que tienen sus hijos sobre el tema es importantísimo. El niño tiene la idea, pero a veces está medio confundido por todo lo que ahora con la tecnología se alcanza a ver, escuchar con los amiguitos, con personas que están igual que ellos, que no están informados. Entonces, cuando se toca el tema con los niños de quinto o sexto, como con papás atrás,
lo que hacen actualmente, no los dejan que estén juntos niños y niñas. En las primarias a donde yo he ido, primero se habla con las niñas, con los dos grupos de niñas, si es mixta la escuela, y con los niños aparte, porque son diferentes precisamente. Las preguntas de las niñas de quinto y sexto son diferentes a las preguntas de los niños de quinto y sexto. Ajá. Ya en primaria cambia la situación, en secundaria, pero en primaria sí, las niñas están avanzadas mucho más rápido, precisamente porque están iniciando su menstruación, iniciando ese cambio. Y ellas preguntan y los niños ni idea tienen de por qué están preguntando las niñas. Son más osadas para preguntar. Son más osadas porque están ya desarrollándose, tanto mentalmente, emocionalmente, como físicamente. Entonces, las preguntas, los niños se quedan callados y no hacen nada. Y cuando se separan los niños y las niñas, los niños solitos se animan ellos solos a preguntar y las niñas solitas se animan también. También por la educación, de que no hables, no digas eso solamente acá en la casa. No, que abran y que escuchen que los papás están allá y que los papás van a seguir el tema en casa. Eso es muy importante. Por último, nada más para cerrar este tema, sí. Es bueno si los niños no preguntan, entonces yo como papá a lo mejor no les digo nada, me espero a que ellos me pregunten, o si es bueno en este caso nosotros decir, a ver, ¿qué has aprendido en la escuela y yo qué puedo aportar también? Es un poco controvertido porque te vas a contar opiniones de una y de otra. Sí. Yo doy mi punto de vista. Estamos sujetos en esta sociedad a tantas influencias que no necesariamente son positivas o que no necesariamente son ciertas, que me parece que uno, si el niño no pregunta o el jovencito o la jovencita no pregunta, uno debe propiciar, tratar de hablar de un tema que inevitablemente va a llegar. Claro. ¿Por qué? Porque al fin del día a lo mejor le pregunta a su amiguito que está igual o peor desorientado que él o a su amiguita y lo único que va a tener es una información errónea, ¿no? Particularmente cuando hablamos de los cambios hormonales. Los cambios hormonales y la estructura hormonal bioquímicamente hablando, somos tan parecidos los hombres y las mujeres, pero también somos tan diferentes los hombres y las mujeres. La estructura ahí está, y la diferencia estructural entre la hormona masculina y la hormona femenina es mínima. Entonces, de hecho, hay reconversión en un momento dado de la una hasta la otra, ¿no? Y es un fenómeno que se va dando. Entonces, todo esto genera mucha confusión en ellos. Entonces, nos parece que si los padres estamos informados, o si no lo estamos, hay personas en el sector salud que lo podemos hacer. Me parece muy importante que tenga una información veraz, tal cual, como es, con los nombres, sin apodos, sin nombre, o nombres accesorios, por no decir alguna palabra, ¿no? Doctor, tú mencionabas hace un rato, en la primera parte, la autoexploración. ¿A qué edad? ¿O es distinto el desarrollo de cada niña? ¿O hay una edad más o menos calculada que debe empezar a autoexplorarse? Según la norma oficial mexicana, una mujer debiera de tener una autoexploración mensual a partir de los 20 años. Yo me regreso un poco a la autoexploración en otros espacios. Cuando tú entiendes que las glándulas mamarias femeninas, que son idénticas a las glándulas mamarias masculinas, con la diferencia de que unos tuvieron la estimulación estrogénica y la otra no, y lo entiendes que perteneces a los mamíferos, biológicamente hablando pertenecemos a los mamíferos, y los mamíferos amamantamos a nuestras crías, entonces entiendes que esto no tiene mucho que ver de entrada, pues con la lencería, la corsetería y todas las cosas que vendrán después y que son más de las influencias de la sociedad de consumo y de la sociedad que vivimos de este mundo globalizado y que además son muy diferentes en Asia, en Europa, en América y en África, ¿no? Yo creo que sí hay que abordarlos responsablemente y verazmente, porque no creo que valga la pena también que se generen zonas de no confort en donde no se sienten con la comodidad de poder decir y preguntar si en un momento dado contigo no lo hiciste, ¿no? Ellos a veces se esperan que tú abras la puerta, ¿sí? Los jóvenes, como médico y como padre, ¿no? Si tú abres la puerta y dices, mira, sí puedo platicar con mi papá o con mi mamá, ¿sí? Y además está enterada y sabe, ¿no? Es una alternativa, me parece razonable. Los papás modernos, digamos de menos de 40 años, ¿son más abiertos, son más comunicativos con ustedes o siguen teniendo ese tabú
que manejaban hace algunos años. ¿Tenemos esa participación más activa de los papás o no hemos avanzado mucho? Definitivamente sí. Sí lo hay, aunque depende del nivel cultural también, por supuesto. Yo creo que en general sí. Yo creo que en general estamos viviendo en una sociedad en donde cambia a veces década con década, en donde sigue habiendo, por ejemplo, actitudes machistas, por supuesto, pero también hay muchos otros que dejan de serlo, ¿no? Dice un amigo psicólogo, del cual me fascina la frase, en este México y en esta Latinoamérica prácticamente, habemos machos y habemos machos en recuperación, ¿no? En proceso de recuperación. En evolución. ¿Sí? En evolución. Y justo es lo que creo que está pasando. Y habrá machos en fase terminal también. Habrá en fase terminal, sí, ¿verdad? También como no. Definitivamente. Y desertores seguramente. Sí. Pero definitivamente creo que el mundo empieza a cambiar y yo me parece que a veces cometemos el error de no nombrarle a las estructuras y a los órganos por su nombre. Claro. Eso genera morbo. Claro. Pues cuando nosotros somos claros y dices, mira, la sexualidad, somos seres humanos sexuados, pertenecemos a los mamíferos, hacemos esto, el proceso es el siguiente, y punto, ¿no? Tan natural como es. Algo había mencionado la doctora. Sí, algo importante, las chicas, las niñas que están iniciando su pubertad, 2 años antes de la menstruación empieza la telarquía, precisamente, el desarrollo del tejido mamario, es lo primero que empieza a cambiar. Y muchas veces las niñas les molesta ligeramente el inicio del crecimiento del tejido mamario y se sienten una bolita rara. Para ellas es raro. Me sentí una bola, mamá. Es bueno que lo comuniquen a la mamá para que la mamá le diga, no te preocupes. Las mamás a veces van igual que ellas. Doctora, ¿qué es esto? Pues es su tejido mamario que empieza a crecer y que no se ve como un tejido mamario ya bien desarrollado, sino que está un poco más denso, estaba un poco más redondito cuando empieza el desarrollo, está diferente y la niña siente cierto malestar. Entonces eso motiva a la mamá a que empiece a pensar en el chequeo, a hablar con ella y a llevarla con su médico, su ginecólogo, su médico familiar de confianza, con el médico de confianza de ella para que le explique qué es lo que está sucediendo y siempre acompañada de la mamá y decirle nada más yo y tu médico son los que te tienen que explorar y enseñarte. Y empezamos a explorar a la niña. Muchas veces van las niñas medio obligadas por la mamá, porque la mamá ya está inquietándose por el desarrollo de la nena y a lo mejor la nena no le está diciendo muchas cosas, entre 12 y 13 años, y dice, doctora, vengo a que le abra el expediente, es mi paciente, por ejemplo, su mamá, a que me cheque a mi niña de 13, 12 años, 11 años, y le explicamos. La niña a veces llega enojada, porque la llevan a fuerza. A fuerza, claro. No, hay que platicar con ellas como mamá, papá, decirle, vamos a checar, vamos a ver cómo está tu desarrollo, y las niñas empiezan a conocer ese visita con el médico. La visita con el médico no quiere decir que estoy enfermo. Claro. No siempre, la mayoría de las veces se toma así, pero no, la visita del médico es la medicina preventiva, es la mejor. La medicina preventiva es la que nos va a ayudar y desde los niñitos van a empezar a aprender. Yo la checo, le digo, si estás enojada no vengas hoy. Acepta que te vamos a checar y nos avisas cuando quieras venir. Un poco al psicólogo. Pues es que tenemos que manejar con los adolescentes un poquito todo eso, porque a fuerza no. Llega la nena, yo le pregunto y no contesta. Le digo, no, necesito que vengas con ganas, que quieras cooperar y que estés a gusto y que tú quieras venir, que no te traigan a fuerza. Y no, hasta suceden en ese momento, no, está bien, pues sí, pero como que el sentirse que les dan su tiempo y su espacio en los adolescentes es muy importante. Y hay un libro que no lo voy a mencionar mucho, es de niña y niño, se llama ¿Qué hubole? Adelante. Ese librito lo manejan con un lenguaje muy apropiado para los jovencitos. A mi hijo se lo di a los 14 años, el de hombre. Dice, préstame el de mujer, mamá. Quiero leer el de mujer a los 14 años. Le digo, perfecto. Léelo, entérate y si tienes duda, lo platicamos. Y se los recomiendo a las mamás de mis pacientes adolescentes. Cómprale los libros de niño y niña y que lo lean. Qué bueno que hace eso. Sí, porque empiezan las dudas y a la mamá y al papá les empiezan a preguntar. ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué hubole? ¿Qué hubole? De Jordi Rosado y Gaby Vargas. Okay. Sí.
es de la adolescencia, niño y niña. Claro, de repente he escuchado también comentarios negativos que hay gente que no le gusta ese libro porque es muy, pues digamos, común o muy coloquial, pero es muy pues coloquial. a esta edad para ellos es muy bueno, ¿no? Es que hay que hablarle así. Claro. Hablaban ahorita, obviamente el cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes, ¿no? No es de que cuál es mejor, ¿no? Como muchos otros temas que peleamos, quién es más fuerte o quién es más débil, ¿no? Somos por esto más susceptibles, que el cuerpo de la mujer es más complejo, somos por esto más susceptibles a más enfermedades. Definitivamente lo son, sí. Mire, por ejemplo, hablando del área que yo manejo, que es cáncer, de cada 3 pacientes oncológicos, 2 son mujeres, ¿sí? Para empezar, ¿no? Sí. El cáncer de mama es 228 veces más frecuente en una mujer que un hombre, por ejemplo. Obviamente no hay cáncer cervicuterino en el hombre, pero hay cáncer prostático. Y cuando tú sumas el total de todo esto, este organismo más complejo, este organismo más evolucionado física, filogenéticamente, es más susceptible de enfermarse y de tener algún problema. Es como tener, no sé, un carro de lujo, pero muy delicado en su funcionamiento, ¿no? Okay. Y acá nosotros somos más bien como un pick-up así medio rudón, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí hay diferencias sustanciales, ¿no? Es justo ahí donde debe de empezar la cultura de la prevención. Es cuando yo me acerco a los muchachos, les doy herramientas a las niñas, que sepan, que conozcan, que hagan esto, para que empiecen con la curiosidad, el enfoque hacia lo que es correcto, se quiten un poco de rollos de lo que puedan escuchar y entonces no vayan a caer en embarazos de adolescentes o situaciones por el estilo, que terminan por ser, por verdaderamente cambiarles el rumbo de la vida. Claro. Tenemos otro ejemplo, la vacuna para el virus del VPH, que se utiliza en las jovencitas regularmente que no han tenido una exposición al mismo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que no te vayas a enfermar con el virus del papiloma humano, pero ojo, esto no es un anticonceptivo, ¿verdad? Esta no es una licencia para tener relaciones íntimas. Y también, muy importante saber que una cosa es proteger contra esto y otra cosa es proteger contra el resto de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Claro. Cuando uno les habla de esto, cuando les hablamos de la sexualidad responsable, de la manera en que ellas tienen que hacer esto, evidentemente estamos generando seres que van a ser seres hacia una cultura de prevención en los siguientes años. ¿Cada cuánto debemos acudir? Hablamos ahorita hablaba usted, ¿no? De la medicina preventiva. ¿Cada cuánto debe de acudir una mujer? No esperarse a tener un síntoma, a ya sentir una bolita. Digo que ahí obviamente inmediatamente hay que ir, pero en lo general, ¿cada cuánto debemos ir las mujeres? El ideal sería cada año. Yo les digo, ¿qué día es tu cumpleaños? El 15 de agosto. Como las licencias y cualquier otra credencial. En agosto, el primer día de agosto, haz tu cita. Te vienes en tu mes de cumpleaños, te haces todos tus estudios, es tu regalo de cumpleaños. A tus hijos le dices, dame para mi mamografía, dame para mis estudios. Y ese mes de cumpleaños te checas y te olvidas el resto del año. ¿Independientemente de la edad? Independientemente de la edad. Desde las jovencitas les digo, dentro de un año te veo. ¿Hasta un año? Sí, estás muy bien ahorita. Pensaría que era menos tiempo. Mientras todo esté dentro de lo normal. Ya cuando empiezan otros detalles, pues sí. Es que fíjate que es un poco como cuando pensamos a veces en el subconsciente que nosotros nunca nos vamos a descomponer, nunca nos va a pasar nada. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Tú llevas el carro al taller o llevas el carro a la agencia y a ti te dan una cita próxima, ¿sí? Y vas y llevas algún tipo de reparación a casa, la fumigación o cualquier X situación, y hay una fecha para tal. Claro. Curiosamente, con la salud no. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos un procedimiento que nos permita hacer esto? Claro. Y esta estrategia de hacerlo anualmente en personas sanas, resulta y cae en generar también la conciencia de decir, ok, yo cada X tiempo tengo que revisarme. Por supuesto que si es una jovencita no la vamos a mandar a una mamografía. Y si se tiene una exploración mamaria, nosotros digitalmente vamos a tocar y vamos a ver qué tiene. Y a lo mejor le pedimos un ultrasonido o a lo mejor ni eso, ¿no? A lo mejor son cambios hormonales. Ahorita qué bueno que hace ese comentario porque la mayoría pensamos, yo hasta hace poco desconocía y relacionaba que era mastografía, pero con más jóvenes es el ultrasonido mamario, ¿no? Sí. ¿Puede explicar a partir de qué edad entonces ya es la mastografía? Nuevamente me refiero a la norma oficial mexicana.
debido a los cambios en la presencia de cáncer en mujeres más jóvenes cada vez, la norma oficial mexicana se modificó y nos manda hacer una mamografía de tamizaje, no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de personas comunes y corrientes. 40 años en adelante hay que hacer una mamografía anual como un tamizaje. Ocasionalmente, y ya no una mamografía de tamizaje, algo diagnóstico podría hacerse un poco antes. El problema no es que se pueda o no se pueda, el problema real es que la resolución digital que tienen las mamografías por la densidad del tejido mamario de las mujeres jóvenes nos da muy poca información realmente en una mujer joven. Por eso no tiene mucho sentido hacerlo. Okay. Hay no es de que le otros va a hacer estudios. daño, es nada más que no serviría ese examen. No sirve la mayor parte de las veces. Antes, en aquellos mamógrafos viejos, donde sí había una exposición a radiación y sí había cierto peligro, ese era el argumento. Hoy día no tiene nada que ver con la radiación, puesto que los aparatos son completamente diferentes. Claro. ¿no? Así como el hombre tiene un indicador para la próstata en la sangre, ¿no existe un indicador para la mujer en la sangre? Sí, claro. Antes de auscultarse o de que se revise. Sí, existe. Solo que no está considerado como una prueba de tamizaje como tal. Como preventivo, Como preventivo. tanto así como preventivo, no. Se le puede mandar a hacer, por ejemplo, a una jovencita de 25 años que se sintió una tumoración, que no la tenía y en una exploración de ella se sintió, se le hace la exploración física y por edad y sin antecedentes en la familia, también el expediente clínico abierto es bien importante, qué antecedentes hay en esa familia. Claro. Sin antecedentes, con esa tumoración podría ser, con la exploración nosotros nos damos cuenta más o menos si puede ser un nódulo, si puede ser un fibroma, un quiste, dependiendo de la exploración física, un ultrasonido como primer paso. Si el ultrasonido nos da una tumoración compleja, que está irregular, que tiene ciertas X diferentes, se le puede mandar a hacer, a pesar de tener 25 años, y si tiene antecedentes en la familia de cáncer mamario, pues complementado con una mamografía. Pero ya se va dando paso por paso y dependiendo de cada paciente. Si ella se sintió una bolita y en el ultrasonido salió nada, puede ser simplemente la inflamación antes premenopáusica, que a veces hay cambios y sienten mucha inflamación y sienten bolitas. ¿Se puede llegar a confundir? Se puede llegar a confundir. Hay mujeres que confunden bolitas, pasa la regla y esa bolita desapareció y no fue necesario hacer el ultrasonido ni estudios más avanzados. Y el tamizaje de los estudios séricos para cáncer mamario, para cáncer ovárico, es primero otros estudios preventivos o previos a esos otros estudios que va paso por paso. Digamos que esos en sangre se piden cuando tú ya tienes una formal sospecha de algo. ¿sí? Básicamente cuando es así. Pero si tomamos en cuenta que una de cada 4 mujeres en México, por ejemplo, tienen enfermedad fibroquística de la mama, y que uno de los picos es justamente las mujeres adolescentes que inician su proceso, si estas niñas aprendieron a tocar, se aprendieron a ver su tejido, muy probablemente no se vayan a espantar, muy probablemente simplemente van a tener que decir, necesito recurrir a alguien, ¿sí? A un profesional para descartar cualquier cosa y para ver qué onda, o si traigo molestia, para ver qué debo de hacer o qué debo de evitar comer, qué debo de hacer en mis actividades físicas, etc. Los voy a interrumpir porque nos están haciendo señas. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero regresamos precisamente con esto de la dieta y bueno, muchas dudas más que seguramente tenemos y tengo también. Gracias por continuar con nosotros, regresamos en breve aquí sobre la mesa. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos hablando de la salud de la mujer. Seguimos con 2 grandes expertos, María de Lourdes Rodríguez y también Homero Fuentes de la Peña. Gracias. Hablamos ahorita antes de ir a corte. La alimentación es algo clave, no solo en las mujeres, pero pues muchas veces la flojera, los pretextos, la economía X, ¿no? Ponemos 1000 cosas y esto también puede perjudicar a nuestra salud, ¿no? Y sobre todo, pues ahorita, pues con el tema del cáncer, ¿no? Que eso también nos afecta bastante. ¿Cuál sería como lo ideal? Digo, cada cuerpo es distinto, ¿no? Pero, ¿qué debemos de evitar entonces? Mire, yo creo que este tema se ha vuelto una verdadera necesidad de salud pública.
Y la razón es tan simple como esto. Tenemos en México el primer lugar de niños obesos, número 1, mundial, ¿eh? Ahí somos campeones mundiales. Y o ya somos o estamos peleándole el primer lugar en obesidad, sobrepeso y obesidad en adultos. Sí. Esto significa que alrededor del 70% de la población tenemos sobrepeso, ¿ok? Si pasamos y partimos por ahí y balanceamos los factores de riesgo para tener cáncer mamario, ningún factor de riesgo pesa tanto como el sobrepeso. Para hablando de cáncer de mama y otros cánceres, incluyendo, por ejemplo, el cáncer endometrio en la mujer, influye en el cáncer ovárico, influye en el cáncer prostático, pero además tiene un tronco común. Y ese tronco común son todas estas enfermedades crónico-degenerativas, como las cardiovasculares, por ejemplo, como las enfermedades reumáticas, como las enfermedades metabólicas, particularmente la diabetes, entre otras. Cuando nosotros no enseñamos desde jóvenes y no les damos esa misma conciencia, entonces nuevamente somos víctimas de las influencias sociales a las que estamos expuestos, ¿no? Y empieza entonces la ingesta de chuchulucos y demás comida chatarra. Entonces, ¿qué es lo que debe de evitar una persona, independientemente de su condición social y todo esto? Debe tener la clara conciencia de que existen percentilas de peso y talla que deben corresponder a su naturaleza y que yo debo de estar lo más cercano a mi peso ideal en función de mi talla y en función de mis características físicas. Y esto lo voy a lograr con una activación física regular y lo voy a lograr con la ingesta balanceada de diferentes alimentos y diferentes bebidas. Y evitar obviamente bebidas que son altamente productoras, por ejemplo, sobre todo de azúcares, en particular las sodas, por ejemplo, los azúcares, las harinas, todo este tipo de cosas suelen tener una carga calórica a expensas de carbohidratos que son complicadamente, son muy complicados de poder eliminar. En los jóvenes se logra con esfuerzo y con trabajo físico. En los adultos no se logra de ninguna manera conforme pasan los años. Doctor, perdón que te interrumpa. Los vinos, no, porque ya ves que cuando dicen el vino blanco tiene más azúcar que el vino tinto, y yo no estoy muy seguro de eso, pero no. ¿Los vinos tienen mucho azúcar? No. El vino solo no. Vamos a hablar vamos a decir más o menos de la proporción, les doy el dato tal cual lo conozco bien. En términos generales, un vino blanco o tinto, vamos a decir que tiene una equivalencia en cuanto a los mililitros y las calorías, y hablando de azúcares, ¿sí? Estos son, si tú tomas una copa de vino regular que son 150 mililitros, vamos a decir que andas más o menos en 150 calorías derivadas del azúcar. Si tú tomas 150 mililitros de una soda, ¿sí? Sin mencionar nombres, cualesquiera de esos, sí, pues estás tomando probablemente 600 o 700 calorías. Sí. O sea, la proporción es 3-4 a 1, ¿sí? Es gigantesca. Entonces, claro, el punto también es no hay que tomar vino en exceso. Hay que tomar el vino para lo que es hecho, para comer. Tal vez hasta lleguen a tomar al par del hombre o un poquito más. Las reuniones de mujeres cada vez son más, no tienen que ir acompañadas a fuerzamente. El grupo de muchachas toma de fin de semana y toma grandes cantidades. A mí me dicen con los anticonceptivos, por ejemplo, las jovencitas, ¿puedo tomar el fin de semana? Digo, pues sí, trata de tomar tu anticonceptivo a mediodía, para que se absorba bien, y en las noches que sales, tomas la copa, te diviertes, pues no tengas que tomar el anticonceptivo con el efecto de tanta soda, vino, cerveza. Lleva un horario de anticonceptivos que no se combine tanto con esas actividades que tienes tú. Y otra cosa importante, toman mucho, aparte de las calorías de las sodas, la cafeína. Por ejemplo, la mastopatía fibroquística, el malestar de los senos, el exceso de cafeína motiva más a ese malestar, esa sensibilidad. Hay mujeres que toman 4 o 5 tazas de café al día, se toman una soda negra diaria, toman té verde, que viene de la planta del café, el té trae cafeína, comen chocolate. Tú puedes tomar una cantidad moderada, balancear y tener conciencia de lo que estás tomando y comer muy sanamente.
Hay algunos alimentos que no les encuentras los saludables por ningún lado, evítalos, ¿sí? Y como bien dice la doctora, bueno, estás tomando esto, no combines con más carbohidratos y con sustancias complejas de digerir. Claro. Pero si tú haces esto y eres consciente de esto, cuánto entra a tu organismo y cuánto sale, y evitas sobre todo azúcares en exceso, te vas a encontrar situaciones muy claras de beneficio para tu salud. Yo les hacía una pregunta en el corte por el asunto de la mastografía. Se quejan de que es dolorosa, que por qué no se inventó algo nuevo, y tú me decías que sí se inventó algo nuevo y quisiera que lo platiques, por favor. Los mastógrafos viejos, que por cierto todavía hay por ahí algunos funcionando en la ciudad, requerían para poder hacer la imagen mastográfica que tú tuvieras una placa en un lado y en el otro e hicieses una compresión suficiente para que se pudiera captar el tejido y pasarlo a la máquina de revelado, digamos. Y luego tenías una compresión de arriba a abajo de la misma manera. Entonces solía ser bastante incómodo, incluso a veces doloroso. Depende del momento en que la mamografía se tomara en el ciclo menstrual, que tanto hubiese de congestión, o bien si tenía un padecimiento que ya le molestaba. Claro. Lo que se ha mejorado mucho es justamente esta compresión. Ha dejado de ser una compresión agresiva. Todo está en que tú tengas una imagen digital que te permita con una resolución mayor poder utilizar un mismo estudio en el mismo sentido con placas que no tienen que hacer una compresión intensa. Hay una compresión bastante breve. Si a esto le sumas ir en el momento adecuado para hacer el estudio, entonces esto se vuelve algo bastante menos molesto de lo que era años atrás. O sea, sí lo hay. ¿Cuál es ese momento adecuado? También lo hablábamos ahorita en el corte comercial, ¿no? Es después del periodo, pero ¿cuántos días? Y en cuanto a la exploración también, ¿sería lo mismo? Se recomienda hacerlo 10 días después del periodo menstrual en mujeres regulares, porque hay que recordarnos que hay mujeres irregulares, ¿no? O que ya no menstruan. O que ya no menstruan, ¿no? Ahí se elige un día fijo. Por ejemplo, por decirte algo, todos los días 1 de cada agosto 1, por ejemplo, yo me voy a hacer mi mamografía anual. Pero eso no lo voy a elegir yo, obviamente, sino ustedes, ¿no? Acudir con el médico, con su médico, al chequeo, a su chequeo anual. Su chequeo anual incluye de la cabeza a los pies. No por ser gineco nada más le checo los senos, no, yo checo de la cabeza a los pies. Su chequeo anual de mis pacientes mujeres. Y ahí incluye la exploración mamaria. Si la mujer ya no menstrua, puede ser cualquier día del mes. Pero que guíen su cita médica cada mes del año que cumplen años. Por ejemplo, que elijan el mes en que cumplen años y que anualmente se hagan su chequeo anual ese mes y el médico, su médico de confianza, la va a checar, va a ver que todo esté bien. Si están menstruando, se les pide también para la toma del Papá Nicolau que vayan sin menstruación, que haya pasado la menstruación, que no haya nada de sangrado y que ya no estén los senos sensibles y un poco más tensos. Antes de la regla sucede eso, después de la regla desaparece, que no haya tenido una relación sexual por lo menos 24 horas antes para la toma del Papá Nicolau. Se va checando y la paciente va aprendiendo los requisitos para un chequeo, para toma de Papá Nicolau, para exploración física y ya guiándonos también con sus menstruaciones, con sus ciclos, qué estudios se van a hacer, si se van a hacer generales, si se van a hacer hormonales, si se va a hacer la mastografía, el ultrasonido, lo que necesite cada paciente y ya guiándonos o con su menstruación o con los días que se va a checar si no menstrua. Doctora, ¿cuándo empieza el climaterio y qué reacciones provoca en la mujer? El climaterio, sí, un promedio general en México es entre los 48 y 50 años. Puede ser 2, 3 años antes, 2, 3 años después. Tiene cierta relación con la herencia. Si mamá tuvo un climaterio, una falta de menstruación, una amenorrea o una menopausia, pausa en la regla, que dejó de reglar, la tuvo a los 52, posiblemente las hijas vayan a tener esa tendencia alrededor de los 50. Hay pacientes que tienen herencia desde los 45, se les va, y la hija resultó igual y la nieta igual. Puede haber cierta herencia, no a fuerza, no tiene que ser a fuerza, pero puede haber cierta herencia. El promedio es entre los 48 y 50 años de edad.
Puede haber cambios menstruales desde 2-3 años antes, la premenopausia. La premenopausia son alteraciones menstruales que empiezan a presentar las pacientes, las mujeres, desde antes de que se le vaya la regla. Ahí con estudios en sangre de hormonas nos damos cuenta si está entrando en ese periodo, con un ultrasonido para saber que no vaya a haber tumoraciones en ovarios, que no se esté motivando los cambios y que no tenga que ver nada con la menopausia. El chequeo anual nos va a dar esas pautas a seguir, qué estudios, y si ya está en la premenopausia, cuando ya deja de reglar, que pasa un año, presentó su última regla y al año ya no regló, ya se le considera posmenopáusica. Ya sus hormonas están en unos niveles muy bajos y lo más probable es que ya no vaya a volver a reglar cuando ya pasó un año. Todo eso se le llama climaterio, desde la premenopausia hasta la posmenopausia, es una etapa de descenso hormonal. ¿Qué reacciones provoca o qué cambios provoca en la mujer? Ay, de todo, ¿verdad? Bueno, primero debo decir que también es diferente. Hay mujeres que se la pasan realmente muy mal y hay mujeres que la pasan casi como si nada. ¿Sí? Depende mucho de lo que conocemos como ventana estrogénica. La doctora hablaba, por ejemplo, de una niña que empieza a arreglar y termina semejante a su herencia. Bueno, hay niñas que empiezan a arreglar a los 9, 10 años de edad y terminan a los 56 o 57 años de edad. ¿Qué te dice eso? Te dice que esta chica está más expuesta a las influencias estrogénicas y por lo tanto es mucho más probable que vaya a tener molestias serias en función de esta pérdida, de este estilo de vida que ella ha tenido a través del tiempo, ¿no? Pero básicamente se dan primero, pues obviamente las alteraciones menstruales en cuanto al ritmo, en cuanto a la cantidad, en que empiezan a arreglar sus ritmos regulares, se vuelven irregulares, empiezan a tener cierto tipo de desecho diferente, empieza a cambiar un poquito el carácter, y si quieren, un poquito nada más, un poquito, y si quieres la combinación explosiva, pues ten al hijo en la adolescencia y a la señora en la menopausia, y nosotros estaremos al borde del suicidio. Choque hormonal. Choque hormonal, ¿no? Claro. Depende mucho de todas estas circunstancias. Sí hay una parte biológica y hay una parte psicoemocional también muy importante. ¿Sí? Justo eso iba a preguntar, adelante. porque yo, bueno, ya tengo compañeras que han platicado mucho de esto últimamente, espero que a mí me falte todavía algunos años. Obviamente cada una ha sufrido distintas cosas, pero además de lo genético también tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación para no sufrir tanto durante la menopausia. ¿Sí tiene que ver también? O ahí coma sano, haga ejercicio. No, igual sí me va a ir ayuda. mal El porque hecho traigo mi carga. del ejercicio nos ayuda mucho a esa tensión que causa el desarreglo hormonal. Las hormonas folículo estimulante, que es la que se eleva más, cuando empieza el ovario a dejar de producir estrógenos, la hormona folículo estimulante, que es la hormona que hace trabajar al ovario, empieza a elevarse, tratando de hacer trabajar al ovario precisamente. Siente el cuerpo, el organismo que no tiene suficientes hormonas, esa hormona se eleva y esa es la que nos va a dar los síntomas subjetivos. Angustia, depresión, ansiedad, irritabilidad, sensibilidad, porque así como hay mujeres gritonas, hay mujeres lloronas. Cada mujer es según carácter, según todo lo que ella trae, pero sí, esos cambios hormonales empiezan a reflejarse. Pero una mujer que hace ejercicio, que sale a trotar 1 hora diaria, ayuda a que esos cambios de las endorfinas y de las sustancias hormonales sean menos intensos. Además de que nos va a ayudar al hueso, a que no se descalcifique, nos va a ayudar a la circulación, para que mejore esa circulación, nos va a ayudar a dormir un poco mejor, porque el insomnio es algo muy fuerte cuando hay cambio hormonal. Sí ayuda. La nutrición igual. La nutrición, una buena nutrición, si no sube mucho de peso, que se mantenga en un peso adecuado para edad, estatura, ayuda a que ese paso sea menos intenso. Y te ayuda también a esto mismo, este mismo ejercicio de activación física y lo que comes, te ayuda también a deshacerte un poco de aquellos picos de estrógenos que se van a dar. Sí. Como que se alocan los ovarios en ese periodo y de repente sacan poquito y de repente avientan un chorro, ¿no? Y la pasas muy mal cuando estás en esas circunstancias. Sí. Bueno, una forma de quemar estrógenos, así entre comillas, es justamente hacer ejercicio. Entonces es una práctica excelente. La doctora hablaba de los huesos. Yo tengo un dato que dice que las mujeres después de los 50 años, la mitad de las mujeres sufren indefectiblemente
de alguna fractura o algún problema provocado por la osteoporosis. ¿Por qué será esto? Los estrógenos nuevamente y la hormona femenina en general, entre otras cosas que hacen, aparte de sus funciones como tales, son hormonas que actúan también a otro nivel y son participativas de la calcificación de los huesos, como lo son también de protección cardiovascular, por ejemplo. ¿Sí? Es más fácil que una mujer se infarte después de los 50 que antes, a diferencia de los hombres que no tenemos esa cantidad de estrógenos. El dato que yo tengo me parece excesivo, el 50%. El dato que yo tengo es que hay alrededor de un 20% de mujeres que primero hacen osteopenia, es decir, el hueso empieza a hacerse un poco poroso, ¿sí? Y después llegan al extremo de hacerse osteoporóticas, que es un hueso que se fracturaría fácilmente. Pero yo tengo entendido que el porcentaje anda alrededor del 20%. Sí, no sé, ¿Del infarto? No, de la osteoporosis. De la osteoporosis. Después de los 50 años. Depende también de la edad en que empezó la menopausia, de la actividad física, del tratamiento hormonal que se les da cuando inician la menopausia o la premenopausia. Hay diferentes, la sustitución hormonal, la terapia de reemplazo hormonal, que cuando empiezan los descensos, nosotros vamos equilibrando con diferentes tratamientos que hay y dependiendo de cada paciente, esa falta de hormonas. El estrógeno actúa sobre el hueso. Nuestro hueso, desde que nacemos hasta que nos morimos, saca calcio, mete calcio, saca calcio, mete calcio. Cuando empieza la menopausia o empieza el cambio hormonal, sigue saliendo el calcio, pero ya no se mete al hueso, porque el efecto del estrógeno es importantísimo para ese hecho. Claro. Si no hay estrógeno, no entra el calcio al hueso. Aunque tú estés tomando calcio, me dicen mis pacientes, es que yo tomo calcio, suplementos de calcio, y en los estudios, en el SMAC, el calcio está circulando perfectamente y a veces hasta más arriba de lo normal, porque ese calcio sí circula, pero no se mete al hueso, porque no tiene el efecto del estrógeno. Entonces los tratamientos de terapia no se adhiere al hueso. Sí, no entra. Claro, no entra, no necesita tiene el estrógeno. Transportador, digamos. Así es. Entonces la descalcificación empieza si no se le da una terapia de reemplazo hormonal adecuada, dependiendo de la edad, de antecedentes, de muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Si la paciente, yo he tenido pacientes que están en la menopausia desde 10 años antes de que yo las conociera y de que hacen su ejercicio desde los 30 años y no lo han dejado de hacer. Y no están, no están ni osteoporosis ni osteopenia. Todavía tengo tiempo. El ejercicio es algo bien importante. Claro. El ejercicio ayuda mucho al hueso. El músculo, la resistencia muscular ayuda mucho al hueso. No es nada más lo hormonal. Sí influye mucho lo hormonal, pero tenemos que asociarlo siempre con alimento, terapias y pues los síntomas de la edad. Que yo el porcentaje lo saqué del Google, sí. Y a propósito del Google y a propósito del Internet, y ustedes son dos profesionales de la medicina, ¿nos ha ayudado la información o nos ha perjudicado desde el punto de vista médico? Yo creo que nos ayuda si sabemos tomarla con la mesura y si sabemos dirigirla de manera adecuada, ¿no? Pero cuando Dr. Google te sustituye, es cuando te hace daño, ¿no? Tengo un colega que tiene un letrero que dice en su consultorio: lo que hayas leído, consultado y bajado del Google no sustituye mis 30 años de experiencia médica. Claro. ¿Sí? Todavía de lo que leyeron ahí van y se automedican, ¿no? Se automedican, dejan tratamiento de su médico porque pues no sentí mejoría, doctor. Y leí que esto y esto y lo inicié y me siento mejor, pero los estudios dicen lo contrario. O simplemente la exploración dicen lo contrario. Sí, a veces sí perjudica, no siempre. No siempre, porque también nos ayuda a las dudas de las pacientes. Van muy informadas, ¿eh? Las pacientes se internan, se informan, antes no sabían ni qué tenían, ni qué explicar. No, ahorita están bien informadas de qué es lo que tienen, llegan con su diagnóstico. Yo creo que tengo esto y esto y esto. Y me hice mis estudios y sí, salió esto, doctora. O sea, están informadas, pero hay que ponerlas así, con tranquilidad. Está bien, esto quiere decir esto, pero aquí hay que hacer esto, o vamos a complementar con este otro estudio. Eso le iba a preguntar, ¿cuál era la mayor duda? Y también como que cuáles son las enfermedades principales por las cuales llegan las mujeres. ¿Cuáles? A ver, sáqueme la lista, doctora. Depende de la edad. Las adolescentes, preadolescentes, la menstruación, desarreglos menstruales, cólico, dolor cuando empieza la menstruación, el dolor, el cólico las desespera a las chiquitas, la inflamación y las molestias de los senos. ¿Es válido sí recurrir a estas
pastillas comerciales para los cólicos? Podemos darle para dosis adecuada, dependiendo de la edad de la niña, de su peso, para quitar el malestar del cólico en lo que se estabilizan sus hormonas. Las hormonas empiezan un día, pero al otro día no van a estar bien. Tardan 2 años desde que empieza la telarquía, empieza la menstruación, tarda 2 años todavía más en estabilizar hormona la chiquita. Esos 2 años puede ser que a veces tenga dolor, a veces tenga más cantidad de sangrado, a veces menos cantidad. Esos cambios hay que decirles, es normal. Si tienes cólico, no comas muchas harinas, no comas irritantes para que no se inflame el estómago y tómate un analgésico en dosis adecuadas para ti y se te quita el dolor y les pasa la temporada y ya, se olvidan. Nos está ganando el reloj. Sí, ya casi, sé que tienes también más preguntas. No, sí, nos está ganando el reloj, pero yo quería abundar un poquito con el doctor Homero sobre Proncavi, porque en el corto dijiste que ustedes hacen unas cantidades impresionantes de mastografías y que la gente no acude a ver los resultados, y eso me dejó atónito. Las hacen y no acuden al resultado. O sea, nosotros a través de la Asociación Civil conseguimos mastografías de tamizaje gratuitas, digitales, que molestan, como dije, moderadamente, y tenemos un promedio de 10, 12 mil mamografías por año que conseguimos de una o de otra forma y que otorgamos gratuitamente. Y bueno, todos estos años que tenemos en Proncavi, ni una sola vez hemos conseguido que se vayan esas 12 mil mamografías y que se realicen. A veces van 2,000, a veces van 3,000, a veces van 4,000. No es ni la mitad. Es inconsciencia. Es inconsciencia, médico, es inconsciencia, miedo, temor, mala información, etcétera, idiosincrasia. Temor. Sí, temor. El hecho es que se tiran a la basura recursos, ¿no? Claro. Recursos que son bien útiles para la salud de las personas, ¿no? Claro. Ahora que la doctora mencionaba lo que yo veía, por ejemplo, lo que ella veía en su consulta, nosotros los oncólogos vemos algo poquito diferente. Y les puedo decir que, por ejemplo, a mí me toca ver muchas jóvenes con lesiones mamarias, no necesariamente malignas, sino justamente la mastopatía fibroquística, la fibrosis quística, que tiene un pico, o fibroadenomas mamarios, que tienen un pico en esa edad y un pico en la edad perimenopáusica, en esa edad. Y se nos olvida casi siempre algo que es bien importante, los ovarios. Los ovarios pueden tener quistes, también pueden tener otras cosas. Y hay un grupo de jovencitas, por ejemplo, que tienen los llamados tumores germinales del ovario, que son diferentes a los tumores epiteliales del ovario en mujeres por ahí de los 40 y de los 50 años regularmente. Y a veces nos olvidamos de la existencia de los ovarios. Claro. Entonces, a mí me parece que esa exploración, que como bien dice la doctora Lourdes, es de cabeza a pies, debe de incluir también por ahí un escáner de tu pelvis, del útero, de todo el proceso como viene tu cuerpo, ¿no? Sí. Y de hecho no es extraño que, por ejemplo, los quistes mamarios acompañen a los quistes ováricos. ¿Por qué? Porque al fin del día la génesis es la misma. El fondo de todo esto es la hiperestimulación estrogénica. Y tenemos que estar abusados con varias cosas. Lamentablemente tenemos que cortar. Nos quedó me gustaría muy corto escucharlos. el tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa porque tenemos un Ay, presente muchas para gracias. ustedes. presento para Muchas ustedes gracias. que Muchas no, gracias. no todos mastografía ni también hay Muy bien, lectura. queda muy muchas claro, gracias. sí. Les agradezco muchísimo de ver a los dos, bueno, en nombre de mi compañera también. Gracias. Es un placer. Hemos aprendido muchísimo. Claro. Y creo que queda lugar para otro programa porque se me hizo interesantísimo. Claro que sí. Casi podemos decir, salud en la mujer, digamos de los 50 a los 60. Y es un programa Sí, inusual. es increíble. Es Sí. muchísimo. Por etapas y no Gracias, ángeles. doctora, muy amable. Muchas gracias. ustedes. Van a estar Muchas gracias. apareciendo sus teléfonos para que todas las Perfecto. mujeres Muchas o gracias. hombres también que se hayan quedado con dudas puedan consultarlos. Muchísimas gracias. A Buenas ustedes. noches. A ustedes, un Gracias placer. por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana.